Estamos todos acá reunidos. Vamos a dejarles, compañeros, que terminen acá de firmar y de saludarse. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Espacio Cultural Bolívar. Mi nombre es Andrés Ares, soy el director del espacio. Estamos acá junto a Sandra Russo, Jorge Rashid. Se me fue. Rubén Borré y Jorge Tabari. Bueno, vamos a hablar de Milagro y la muestra que estamos presentando. Nos va a hacer una breve introducción a Rubén Sassano, uno de los artistas plásticos, para todo el país y, bueno, y aquellos que no puedan acercarse. Bueno, y el mundo en general. Así que esa es la novedad que presentamos en el Espacio Cultural. Tenemos el canal arriba, están los compañeros trabajando y operando el control. Bueno, Rubén, te dejo el micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, es un lujo esta mesa. Les quería contar un poco cómo surgió esta muestra. Apenas Milagro fue presa, en el 16 fuimos convocando artistas plásticos solidarios para hacer una muestra por la libertad de Milagro. Fuimos juntando, la idea era trabajar con una medida única de 50 por 50 para hacer todos iguales, y llegamos a juntar 70 artistas de distintas provincias. Y largamos con un festival que se hizo en el Caras y Caretas. Después fuimos a la Escuela Manuel Belgrano, estuvimos en Mar del Plata, en el Instituto de Fondos Cooperativos, y en cada lugar se hacía una mesa redonda como la que estamos tratando de hacer acá, contando los problemas de Milagros y la situación procesal de ella, y bueno, y pedir por la libertad de Milagros. También se hizo en La Plata, en el instituto, en el sindicato municipal de la CTA de La Plata, acá. Ahí está mejor. Bueno. Y se hicieron también mesas redondas, ahí con varios temas. Fuimos también al sindicato municipal de La Matanza, al Palacio Municipal, también estuvo expuesta ahí. Estuvimos en la ESESMA, en Morón, en la Bartolina, y que ahí el día que estábamos inaugurando la muestra hicimos una comunicación con Milagro por medio de un Zoom. Así que ella estuvo presente ese día. También estuvimos, bueno, había dicho la ESESMA, en total fueron unas 15 muestras. En el espacio de memoria Virrey Ceballos también, que Rubén Milagros, estuvo Paco Olveira, estuvo Ricky, el diácono, bueno, Coco Gialmarini, que estuvo el otro día acá, estuvo en el espacio de memorias y en La Plata también. Así que bueno, la idea era, la muestra esta no tiene sentido si no es con este debate político. Eso es lo importante, y lo que queremos demostrar, que los artistas también artistas plásticos también somos solidarios. No nos quedamos adentro del taller a trabajar solos, sino que nos preocupa toda la situación del país, y lo que buscamos es un arte nacional y una liberación nacional. Por eso estamos haciendo este tipo de muestras. Quizás hoy pareciera que Milagro, la sensación mía es que está abandonada, está olvidada, y bueno, tenemos que tratar de ver cómo poder mover lo que se pueda para que ella sea liberada. Aparentemente del gobierno no hay muchas ganas de hacerlo. Tenemos el presidente que es periodista y nos relata y no acciona. Bueno, esto yo me hago cargo, es mi posición individual, ¿no? Por las dudas. Pero bueno, estamos en esa situación y bueno, pedimos que Milagro sea liberada. Y bueno, los dejo acá a los colegas, a los compañeros. Iniciamos Bolívar Televisión en vivo desde San Telmo. Estamos aquí en el Espacio Cultural Bolívar. Continuamos con las actividades dedicadas a la situación de Milagro Sala en Jujuy y a la situación que se deriva de ahí de toda la Argentina, de las condiciones de la democracia que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI en la Argentina,
a los ojos de prácticamente todo el mundo. En este momento lo que vamos a hacer es una mesa para reflexionar con personalidades realmente destacadas y atinentes al tema que nos convoca. Vamos a estar con Sandra Russo, conocida por todo el mundo, periodista, escritora, muy cercana además personalmente a toda la situación de Milagro, con una valentía, una perseverancia que realmente nos honra. Estamos también con el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista, compañero peronista, ha estado en las miles, ha tenido un rol fundamental durante la pandemia, sobre todo en una especie de batalla cultural que hemos tenido que enfrentar contra todo tipo de prejuicios, autoritarismos, prenociones y violencias de algunos grupos que hoy vemos pendulando acá por la ciudad. Estamos con Alejandro Tabani, Eduardo Tabani es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que cumple, no sé, de si me decís, casi 50 años la Asamblea de funcionamiento, vos me lo dirás. Va para los 47. Y el artista plástico Borre, parte de la muestra de todo lo que se está haciendo aquí en el espacio, porque la idea es vincular obviamente la cultura con la política, con lo que nos pasa como sociedad, que no nos queda otra que tratar de explicárnoslo desde todos los puntos de vista del artista también, por eso te vamos a estar preguntando. Para arrancar la mesa les dejo un disparador, arrancaríamos aquí por Sandra, si le parece bien. ¿Cuál es la Argentina que estamos viviendo desde hace 7 años con el encarcelamiento injusto de Milagro Salas al fallido intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner? Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué pregunta? Sí, tremenda. Tremenda porque efectivamente hay un lazo, ¿no? Hay un lazo que tiene que ver con la pérdida de aquel pacto democrático en el que creíamos. Yo me acuerdo cuando apenas detuvieron a Milagro ese mismo enero, hace casi 7 años, que en la segunda, tercera nota que escribí decía, bueno, si queremos saber qué rumbo va a tomar el macrismo, recién empezaba, era el verano del 16, si queremos saber qué rumbo, se escucha bien, ¿no?, va a tomar el macrismo, miremos a Jujuy. Y efectivamente, todo lo que pasó en Jujuy es, no sé si todo, pero muchas de las cosas graves, incluida la detención arbitraria de Milagro, después formó parte de la política macrista. Bueno, yo escribí mucho, escribí el libro en el 2009, en el momento de esplendor. Entonces, eso me permitió ver los verdaderos motivos por los que Milagro está pasando por esto. Me permitió ver una construcción colectiva como la verdad yo nunca había visto en este país. Una comunidad organizada era lo que había en el barrio de la Tupac Amaru de San Salvador. Y efectivamente había una contención y una organización que iba más allá de lo asistencial, que es lo que acá la derecha nunca soportó, ¿no? El acceso a la belleza, el acceso a la maternidad cuidada porque era facilitada por la organización, ¿no? Las obreras de la fábrica textil se desentendían de la carta de vacunación, porque de eso se encargaban las maestras jardineras, tenían la guardería cruzando la calle de la fábrica. Es decir, había un montón bueno, y ni que hablar del tomógrafo, que fue el primero que llegó a la provincia y que la clase media jujeña tenía que ir a la central médica de la Tupac para usar el tomógrafo, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo ayer me preguntaba en la radio, teniendo en cuenta lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, y en realidad en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires, como está gobernada por el PRO, se nota mucho, ¿no? Cuando vemos que, bueno, reprimen a los médicos,
que reprimen a los secundarios, a los estudiantes secundarios, que les quieren cobrar a los padres 50 millones de pesos por las tomas, cuando escuchamos que Acuña quiere colocar una candidatura y entonces por eso está tan dura, o que Larreta quiere ser presidente y entonces por eso gasea a los médicos. La verdad que a mí siempre me queda picando la pregunta de si es el huevo o la gallina, en el sentido de si la mayoría de los habitantes de esta ciudad está tan desquiciada como para querer ser gobernada por un tipo, o mejor dicho, si está de acuerdo con un proyecto que incluye que los estudiantes secundarios coman comida podrida, si tenemos una mayoría de población que efectivamente aprueba, porque no estamos hablando de ninguna reforma agraria, estamos hablando de que los pibes no coman carne podrida en la escuela pública y que no trabajen de amas de llaves las chicas que quieren ser otra cosa, que están haciendo el secundario porque tienen más aspiraciones y tienen autoestima y quieren terminar el secundario para hacer una carrera universitaria. Es absolutamente inentendible para qué les sirve ir a ordenar el blanco de una habitación del Hyatt. Y por eso me pregunto si es el huevo o la gallina, porque yo le encuentro contactos con lo que pasa en Jujuy. Es la exasperación del racismo. Nosotros vivimos en un país racista, en un país clasista, basta rascar un poco para que eso salga. Pero ¿en qué medida, hasta qué punto acaban de tratar de matar a la vicepresidenta? El arma estaba cargada. Hay mucha gente de la oposición vinculada con ese asesinato. Si faltan pruebas, uno duda que las vayan a encontrar, porque están actuando con tanta lentitud que si hay pruebas se esfuman. La Corte Suprema, que está ocupada por 4 ocupas, no le da recursos. Hay un solo fiscal investigando eso y además no le sacaron ninguna otra causa. Entonces no le da el tiempo, aunque puede posar de preocupada, pero no le da el tiempo material. Y las cosas, quiero decir, fueron demasiado lejos. Entonces yo lo que me preguntaba ayer era, tanto por la población de esta ciudad como por la población de San Salvador de Jujuy, que es muy racista, muy clasista. Milagro siempre fue muy resistida por la clase media jujeña. Gracias. La detestaron siempre, porque Milagro hizo visibles a los que estaban en los asentamientos y que no viajaban al centro de San Salvador. Durante todos los 90, esa gente, los tupaqueros, los que después fueron tupaqueros, se quedaban en los barrios porque no tenían plata ni para tomar el colectivo. Entonces, en el centro de San Salvador estaban muy contentos no viendo a esa gente, del mismo modo que Macri o Larreta estarían muy contentos de que nadie del conurbano viniera a la capital. Pero tienen que venir porque se paga poco y entonces los que agarran esos laburos son los que vienen del conurbano. Y lo mismo pasaba en Jujuy. Pero el sentido del huevo o la gallina es: yo sé que tenemos una sociedad en general racista y clasista y que ese siempre fue como un techo que se le puso a aspiraciones transformadoras. Pero con esta idea de que cuanto más facho se ponga un candidato, más arrastre electoral tiene, lo que yo creo que es una excusa, y que es una excusa para derechizar más y para facilitar el surgimiento del fascismo o de algo que se le parezca, pero que no tiene nada que ver con un partido político democrático. Porque mientras se da por supuesto que esta sociedad, la porteña, y también en el caso de Jujuy, los jujeños, digo para que no quede en el que es un problema de la capital federal, la comparación me parece interesante. Jujuy era una provincia inviable para Cavallo, la Cava fue siempre la niña de los ojos de todos los economistas neoliberales que pasaron por este país. Entonces, con 2 ejemplos tan disímiles, yo creo que lo que han hecho es usar el supuesto de que la gente está harta del populismo, que está harta del Estado, que está harta del peronismo, que está harta de la ayuda estatal. Es raro porque en la pandemia nadie se quejó de recibir ayuda estatal, para desplegar estrategias de comunicación
que hacen que los mensajes fascistas tengan alta rotación, los mensajes de odio tengan alta rotación y como resultado, primero derechizan a la sociedad y después ganan las elecciones, ¿no? Me parece que el mecanismo es muy perverso y que es ese. Por eso, ya voy redondeando, ¿no? Por eso me parece que hay que insistir. Hoy recién comentábamos acá, bueno, este país ya naturalizó que hay una presa política que hace 7 años que está presa, el presidente la fue a visitar, qué pena, no puede hacer nada. Y bueno, yo cumplí con lo que tenía que cumplir, que es fui a una marcha, la puse en el Facebook, etcétera. Y bueno, así es la vida, se naturalizó. Entonces hay que desnaturalizar. Al fascismo y a estas actitudes de feudales como las que tiene Morales hay que desnaturalizarlas, hay que empezar a usar el lenguaje más frontalmente, porque nosotros también terminamos usando eufemismos y esto es intolerable. Así que por eso me pareció interesante esto, no abandonar esta bandera y no abandonar las ideas que tenemos, porque todo se está corriendo a la derecha y es una trampa, es una trampa. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos. Veo amigos a quienes voy a saludar después con un abrazo cuando terminemos, amigos que han militado. Quiero agradecer acá delante de todos a Tabani, que ha hecho un trabajo excepcional desde la Asamblea, por milagro y porque eso ha permitido que con otro compañero, Mario Burgos, un psicólogo que me acompañó, que tuvo 8 años y medio preso también, como todos los que hemos pasado por algunas cárceles, pudiésemos estar ahí en este Macondo. Es Macondo. Vos lo describiste bien. Yo nunca me voy a olvidar porque escribí algunas crónicas, viste que a mí me da por escribir. Entonces, cuando yo vi el juicio de los pibes villeros, imagínate, se llaman los juicios de pibes villeros, ya son pibes y son villeros, son chorros, digamos, no hay nada, no hay ninguna ecuación que nos cierre por ese lado. Eran los blancos contra los negros, jueces blancos, fiscales blancos, algunos defensores blancos, otros negros, acusados negros, familiares negros, policías negros, todo negro, es decir, Macondo. Y uno se preguntaba ahí, en esa cárcel de Alto Comedero, que la de mujeres es quizás lo peor que yo he visto en cárceles y conozco algunas en el país, sin duda. Vos fuiste, Tabani, allá. Una cárcel siglo XIX, donde estaban nuestras compañeras, muchas, que también siguen presas junto con Milagro. Pachila, por ejemplo, que sigue presa Civilo, sigue preso Altamirano. Acá en Ezeiza siguen presos algunos compañeros también, que no deberían estar. Y la verdad es que con Milagro uno varias cosas, es el signo de los tiempos. Porque esa rebeldía es la que además iba a cuidar el litio. Esa rebeldía era la que iba a cuidar la frontera, esa rebeldía era la que iba a crear los recursos. Después les voy a contar una anécdota muy graciosa porque la Tupac es una cooperativa de cooperativas. Entonces, cada uno tiene su historia y es maravilloso porque uno se nutre de otra cultura. Solamente en lo médico, a mí me costó 1 año y 3 meses que Milagro me abra la puerta. No la puerta de la casa, ni de la cárcel, no, estaba presa en la cárcel primero y en el campo de concentración después, que lo conocimos, ese campo de concentración. Pero la cultura del otro es absolutamente desconfiada de la cultura blanca, por más que seamos compañeros. Y esto hay que entenderlo. 1 año y medio, 1 año y 4, yo le comentaba a Tabani, a Daleo y a las compañeras y a Carrizo, esos compañeros maravillosos que asistieron
se me caen las lágrimas, ¿no? Y yo les comentaba que me abrió la puerta de su intimidad para poder penetrar sanitariamente junto con los sabios quechuas. Cosa que yo no entendía por qué yo no podía penetrar. Uno se da cuenta en la relación médico-paciente. Yo sabía que había y lo hablaba con Raúl, con mi amigo y compañero Raúl Noro, que le mando un saludo. Esposa como nadie. Y la verdad es que la cultura quechua expresada en Milagros hace ver que uno de los signos principales de la colonización es meter preso a los caciques. Ella es una cacica. Es una cacica. Y es una dirigente social. Y eso la ha transformado en una dirigente política, que además desnudó la incapacidad de la política habitual con la construcción que significó devolver la dignidad desde el trabajo, ni más ni menos. Mirá vos, se juntan elementos, se junta el trabajo, se junta la dignidad, se junta el poder favorecer la autoestima de un pueblo siempre postergado y una confrontación cultural plena. Ahora, fíjense ustedes que lo que ha sido es tan violento que siempre le dijimos, y creo que esto lo compartimos, Eduardo, siempre le dijimos que la justicia no los iba a sacar. Le dijimos siempre, luego cuando viajaba también, los va a sacar la política, y la política no lo sacó. Y yo me pregunto, y a veces, independientemente de hacer un análisis político más profundo, que no lo voy a hacer porque no es el ámbito, pero yo le decía a mi compañera que la atiende a Pachila, porque el psicólogo nuestro está atendiendo a los que siguen presos, porque están en situaciones difíciles. Y yo le decía, si yo soy presidente, o soy secretario de Derechos Humanos, o soy ministro del Interior, y voy a ver a Pachila, a Milagros, salgo con ella. ¿Quién me lo va a poner? Hágame el brazo y viene conmigo. Señor, viene conmigo. ¿Quién? ¿Usted me va a detener? ¿Quién me va a detener? Es una cuestión de convicción. Es una cuestión de militancia. Es una cuestión... Yo debo decir que la política en general abandonó a la mitad. Cuando digo en general, digo en general. Digo todo. No personalismo, digo todo. Toda la política. Esto que decías vos, Sandra, es muy cierto. Es decir, como que nos hemos acostumbrado. No nos hemos acostumbrado. Algunos creemos, digamos, que o nosotros somos disruptivos o somos el sistema. Si somos el sistema, y bueno, se acabó el movimiento nacional. O somos disruptivos, rompemos el sistema, o realmente, yo la verdad es que creo que hoy Milagro es la expresión de lo que hoy están formulando, que a mí me produce muchísima conmoción y me conmueve. No solamente me conmueve, sino que me moviliza el pensamiento por recuperar lo americano, lo mestizo, lo moreno, lo criollo, lo profundo, los filósofos aymara o los filósofos latinoamericanos actuales. Estoy hablando de Rafael Bautista, ¿no es cierto?, del terreno del siglo XXI, estoy hablando de Gros Fogel, que es un venezolano que obviamente está, que hace poco estuvieron acá. Estoy hablando de cómo está descrito por parte del imperio que Milagros siga presa, porque está descrito en la Guerra Híbrida, un libro que últimamente yo vengo recomendando porque es lo que nos hace augurar momentos todavía más violentos. Bueno, esto es lo que hace la colonización, esto es lo que hace algo que tenemos que sacudir. Yo digo, Jujuy, como bien dijo Sandra, es el laboratorio del disciplinamiento social. Esto es el laboratorio. El laboratorio del disciplinamiento social. Y les quiero contar, para ir finalizando, porque uno da charla y a veces pasan las horas y siguen charlando, no te ves qué pasa. Bueno, pero quiero contar una anécdota muy graciosa. Un día viene un compañero, todas las anécdotas voy a comprar, porque las anécdotas nos visten quizás más que libros y palabras.
Un día vino un compañero de la Tupac, Coya, compañero Coya, chiquito, bajito. Dice, Turco, que es mi habitualidad, digamos, que es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Che, Turco, tengo una noticia para darte. ¿Qué noticia? Entonces lo digo para los millones que están escuchando esto. Dice, se reunieron Uturbey, Morales y Blaquier. Linda, ¿a qué? ¿A jugar al truco? Dice, no, en un asado, y estaban hablando del viaje a Canadá para negociar el tema del litio. Yo le digo, ¿vos cómo sabes eso? Desconfiado siempre uno. Dice, porque yo hacía el asado. Le digo, pero es una cosa, decime, la mesa generalmente está lejos del asador, no vas a decir que escuchaste todo. Dice, bueno, pero cuando yo fui la primera vez, empecé a poner, me di cuenta que estaban hablando de algo importante. Y entonces le llevaba de a poquito. Y Morales me gritaba, me decía, ¿por qué no me traes más? Para que no se le enfríe la taza. Y la otra anécdota que me quiero contar son cosas que el pueblo nos enseña. Cuando uno tiene los oídos abiertos. Otra anécdota que me pasó también en la Quiaca, cuando se va a hacer con la compatriota nuestra Coya, pero con el sombrerito, la pollerita. Y me dice, ¿usted es el doctor Rachid? Sí, sí. Dice, el director del hospital quiere que le muestre la oficina de Chagas. Ah, bueno. Me lleva la señora chiquitita. Y me abre la oficina, no había nadie en el hospital. Una oficina como esto, llena de aparatos, mesada de mármol, todo tapado, ¿no? Le digo, qué grande esto. ¿Usted hace mucho que trabaja acá? Sí, hace 22 años. ¿Y cuánta gente trabaja acá? Me dice, estoy yo solita. Ah, está usted solita. Entonces el neoliberalismo. Pero cuando usted entró, cuando yo entré, había científicos, había bioquímicos, había investigadores, era un mundo de gente. Ajá. Y entonces, se fueron yendo. Y hasta que se fue el último, y el director del hospital me dijo, hacete cargo de la oficina de Chagas. Y acá estoy. Muy bien. ¿Y usted cuando entró para que entró? Yo limpiaba. Ah, muy bien. Pero bueno, ¿y usted qué hizo? Y yo sabía ya algunas cosas porque había visto cómo trabajaba. Y había las 5 mochilas ahí con las cuales fumigaba. Ajá, yo cada vez los ojos más grandes, ¿viste? ¿Y qué hizo entonces? Y dice, entonces agarré y me fui a los 4º y 5º años de las 2 escuelas secundarias que había acá. Y le dijo, chicos, ¿quién quiere trabajar en el tema Chagas? Y se anotaron como 53. Entonces ahí saca un cuaderno de la vida, y me muestran todos los anotados. ¿Qué hizo usted? Yo cada vez. Entonces le dije, miren, le dije, no, chicos, lo que yo sé es que la bichuga está en las casas de adobe, más que en otro lado. En otro lado también, pero en las casas de adobe. Ajá. Y entonces lo primero que hicimos es el relevamiento de las casas de adobe. Ahí empieza con los cuadernos y me dice, ¿ves? 734 casas de adobe ahí en la Quiaca. ¿Y usted qué hizo? Y entonces empezamos a fumigar toda la semana. El director me dijo que por favor le diga que desde hace 5 años no tenemos un Chaga primario acá en la Quiaca. ¿Le gustó? No hace falta ser el director, no hace falta estudiar en la facultad, no hace falta tener un compromiso profundo en la escuela. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar. En principio quiero destacar este espacio, el espacio Bolívar. Esta muestra que viene, como contó Rubén, que viene rondando por diferentes lugares, es solamente un fragmento de la gran muestra, de las 2 grandes muestras que se hicieron, la de Santiago Maldonado y esta.
Y quiero agradecer especialmente a este nuevo espacio Bolívar, porque no crean que es fácil mostrar esto, sobre todo en los espacios oficiales. No es fácil conseguir una sala y un espacio para mostrar este tipo de obras. Por eso quiero agradecerlo. Además, quiero asociar esto de la creatividad del grupo de Gráfica y Resistencia, de los compañeros que están trabajando con motivo de luchas sociales, recuperando un poco la historia de nuestro arte, ¿no? Me refiero a Carpani, con aquellos afiches de Libertad Angaro, o de Castañino con la Libertad Tosco, del grupo Espartaco. Hay una historia que tenemos que recoger, hay una raíz que nos quieren hacer olvidar. Estamos en un momento, en una invasión terrible de teóricos que están más preocupados por lo que está pasando en la Bienal de Berlín, o en la Bienal de Frankfurt. Ayer justamente tuve una discusión con ese tema con gente de la Universidad de La Plata, que lo que estuvo pasando aquí durante muchos años en la lucha con el malvenido Rockefeller en el 68, con Carlos Alonso. Digo, tenemos una historia que recuperar y lamentablemente en este momento estamos olvidándolo. En la parte de las galerías, bueno, pero en la parte oficial estamos en un momento complicado. Sobre todo porque el arte argentino siempre estuvo pseudo cuidado por la oligarquía, ¿no? No es nuevo esto de la generación del 80, ¿para qué? No se olvide, por ejemplo, que los Blaquier son históricamente los presidentes de la Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de la Nación. Ahora se fue de Nación, y me acaban de avisar que entró como directora de Patrimonio Cultural del Teatro Colón, ¿no? O sea que pasó de Alberto Larreta, para hacerlo más sencillo, ¿no? Esto acaba de ocurrir ahora. Entonces, bueno, yo asocio esto porque ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? Yo recupero, además de lo que dijeron acá los compañeros, recupero la creatividad de Milagro Sala. Recupero esa batalla cultural que dio